Hola chicos, vamos a hacer hoy un problema de la convocatoria de 2008, un ejercicio de selectividad dentro del bloque de onda electromagnética y como caso especial de la refracción de la luz, pues tenemos un prisma óptico. Nos pide el ejercicio que se construye un prisma óptico de ángulo A, que desconocemos, con un índice de refracción n igual a raíz de 2. Sabiendo que el rayo incide perpendicularmente en la primera cara lateral del prisma, tiene un ángulo de emergencia de 90 grados a través de la segunda cara lateral y que el prisma, si vamos a ir poniendo los datos que nos van dando, ¿vale? Nos piden en el apartado A. En el apartado A nos piden que calculemos justamente el ángulo del prisma, este ángulo de aquí. Para ello nos dicen que el índice de refracción del prisma es n igual a raíz de 2. Tenemos el prisma situado en el aire, vamos a llamar n-1, n-2 y n-1. Nos dice que el rayo emergente sale con 90 grados respecto a la normal en la segunda cara, y en el apartado B nos piden que determinemos el ángulo de desviación mínima que sufre el haz de luz en su marcha a través del prisma. Vale, para el apartado A vamos a establecer en color rojo la marcha del rayo, del haz de luz. Nos dice que incide de forma perpendicular a la primera cara. Por lo tanto, nosotros, al incidir de forma perpendicular, el rayo no sufre desviación en la primera cara y llega de esta forma. Esta sería la propagación del haz de luz, y aquí incide con ángulo de 90 grados. Vamos a llamar aquí ángulo de incidencia I1, ¿vale? Puesto que no sufre desviación el ángulo en esa primera cara, podríamos decir que el ángulo R1 de refracción es igual a 0 grados, en este caso. Vale. Ahora nos iríamos a la segunda cara, la marcha del rayo viene por aquí, el ángulo de incidencia en la segunda cara sería este, formado entre el prisma y la normal, y en la segunda cara, si no hubiese un cambio de índice de refracción, el haz de luz vendría por aquí, pero al encontrarse y pasar de un medio mayor a uno menor, se aleja de la normal y justamente sale con un ángulo respecto a la normal que llamamos R2. Por lo tanto, ya tenemos planteado la marcha geométrica del haz de luz incidente en el prisma óptico. Tenemos este primer ángulo que sabemos que es 90 grados. Sabemos que el ángulo de refracción de la primera cara es 0. Desconocemos el ángulo incidente de la segunda cara, pero sí sabemos que el ángulo emergente es de 90 grados. Pues con toda esa información nos disponemos a determinar lo que nos pide en el apartado A, que es el ángulo del prisma. Vamos a intentar determinar el ángulo incidente en la cara 2, porque una vez que tengamos ese ángulo, me voy a centrar en este triángulo formado, en este triángulo interior del prisma, en el que tengo aquí el ángulo A que quiero determinar. Este ángulo de aquí lo voy a conocer, puesto que el adyacente es 90, por lo tanto este va a ser también 90, ya que este ángulo de aquí es 180 y de arriba también. Y este ángulo lo desconozco, voy a llamarlo beta, pero si conozco el ángulo de incidencia I2, si conozco el ángulo de incidencia I2, este que tengo aquí, pues voy a conocer también beta. Perfecto. Y de esa forma, conociendo este ángulo, voy a conocer el ángulo del prisma. Vamos en primer lugar a determinar este ángulo, el I2. Para ello voy a utilizar la ley de Snell. Voy a utilizar la ley de Snell en la segunda cara.
Para ello, ¿qué tengo? Pues tengo que n sub 2 por el seno del ángulo incidente de la segunda cara es igual a n sub 1 por el ángulo emergente de la segunda cara. Sé que el índice de refracción es 1 en el aire, el ángulo refractado o emergente de la segunda cara es 90, por lo tanto, teniendo esta igualdad, lo que voy a hacer es despejar seno de I sub 2, que será igual a 1 por seno de 90 grados partido raíz de 2, lo que implica que I sub 2 es igual al arcoseno de 1 seno de 90 partido de raíz de 2, que salvo error o omisión es 45 grados. Vale. Ahora lo que voy a hacer es centrarme en el triángulo que os he comentado anteriormente. Es decir, me voy a ir, voy a estudiar este triángulo de aquí para sacar el ángulo del prisma que me piden. Vamos a dibujar el triángulo para verlo todo mucho mejor. Tengo por aquí la primera cara, el rayo emergente que incide sobre la segunda, y aquí tengo la segunda cara. Perfecto. Este es el ángulo A que quiero determinar. Sé por geometría que este ángulo incidente hemos dicho que es 90 grados, por lo tanto, este ángulo también va a ser 90 grados. Acabamos de calcular este ángulo I sub 2, que es 45. A este ángulo lo voy a llamar alfa y a este lo hemos llamado antes beta. Perfecto. Entonces, de forma general, yo tendría que A más 180 menos el ángulo incidente más 90 menos I sub 2 es igual a 180 grados. Agrupando un poco esto, sé que 180 menos I, como I vale 90 grados, pues aquí tengo 90 grados. Más 90 menos 45, pues 45 grados, igual a 180. Teniendo en cuenta esta igualdad, despejo y obtengo que A es igual a 180 menos 90 menos 45, por lo tanto 45 grados. El resultado sería 45 grados. Tengo que este ángulo de aquí, del prisma, es 45 grados. Ese sería el apartado A. Una vez que hemos calculado el apartado A, nos vamos al apartado B, que nos pedían el ángulo de desviación mínima del prisma. Nos pide el ángulo de desviación mínima del prisma y la marcha de rayos. Ya hemos hecho la marcha de rayos en el apartado A y lo vamos a hacer también en el apartado B para poder determinar el ángulo de desviación mínima. Ya he colocado de nuevo el prisma limpio de marcha de rayos y lo que voy a hacer es, de forma teórica, establecer qué era el ángulo de desviación mínimo. Lo teníamos cuando el haz de luz que incide se encuentra con la superficie, se refracta respecto a la normal, emerge con un ángulo de tal forma que el haz de luz es paralelo a la base del prisma. En la segunda cara se vuelve a encontrar con la normal y emerge tal que así. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Esta es la propagación. Aquí tengo el ángulo de incidencia que voy a llamar I sub 1. Aquí tengo el ángulo refractado R sub 1. Aquí tengo el ángulo I sub 2 de incidencia y el ángulo emergente o el ángulo refractado en la cara 2. Puedo decir que el incidente en la 1 y el refractado en la 2 es el mismo, ¿vale? Eso de forma teórica lo hemos demostrado en vídeos anteriores, os animo a que lo veáis de nuevo.
puedo decir que el ángulo incidente I sub 1 es igual que R sub 2 como condición para que obtengamos un ángulo de desviación mínima. ¿Y cuando obtengo ese ángulo de desviación mínima? En las marchas geométricas, ¿dónde lo tengo? Pues si yo hago una proyección del ángulo incidente si no se hubiese desviado, ya por aquí, y el ángulo de desviación mínima es esa proyección con el rayo emergente. Este ángulo que llamo delta mínimo es el ángulo de desviación mínimo. Si hago exactamente lo mismo con el rayo emergente, voy a tenerlo también aquí, el ángulo de desviación mínimo. Una vez que tengo clara esta condición, lo que voy a hacer es prolongar las dos líneas normales. Si las prolongo, sé que este ángulo es A, es el ángulo del prisma. Sería interesante para poder calcular el ángulo incidente, calcular este ángulo, el refractado. Aquí tengo otro aspecto importante, que es que este ángulo, el refractado en la cara 1 y el incidente en la cara 2, van a ser dos ángulos iguales, porque si no, este haz de luz emergente, no sería paralelo a la base del prisma. Vale, pues teniendo en cuenta esa situación, vamos a determinar esos ángulos teniendo en cuenta el triángulo inferior. Voy a llamar a este ángulo beta. Por lo tanto, ese triángulo que tengo ahí sería la suma de R sub 1 refractante a la cara 1 más I sub 2 más beta igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Sé que estos dos ángulos son iguales, por lo tanto puedo decir que 2R sub 1 más beta igual a 180 grados. Luego puedo centrarme en este ángulo de aquí, que es 180 grados, y 180 grados va a ser igual a beta más el ángulo A del prisma que conozco y he calculado anteriormente, que era 45 grados. Por lo tanto, puedo decir que R sub 1 es igual a 180 menos beta partido 2. Puedo también determinar que beta va a ser igual a 180 menos 45 grados. Entonces sustituyo aquí, menos 180 menos 45 grados partido 2, y lo que tengo es 45 grados partido 2, por lo tanto 22,5 grados. El ángulo emergente de la primera cara es 22,5 grados, por lo tanto el ángulo incidente en la segunda también es 22,5 grados. Genial, porque si ya tengo el rayo refractado de la primera cara, puedo calcular el ángulo incidente en la primera cara. ¿Cómo lo hago? Pues para eso utilizo la ley de Snell. Utilizo la ley de Snell en la primera cara. Tengo que n sub 1 por el seno de ese ángulo incidente es igual a n sub 2 del prima por el seno del ángulo refractado o emergente R sub 1. De ahí que el seno del ángulo incidente de la primera cara es igual a n sub 2 por seno de R sub 1 partido en el índice de refracción N1. Sustituyendo tengo que raíz de 2 por seno de 22,5 grados partido 1, lo que me permite calcular que el ángulo incidente en la primera cara es igual al arco seno de raíz de 2 por seno de 22,5 grados. Y salvo error o omisión, tengo que el ángulo incidente en la primera cara es de 32,77 grados. Si tengo este ángulo incidente,
si tengo este ángulo incidente, establecemos que la condición para obtener el ángulo mínimo era que los dos, el incidente y el refractado, fuesen iguales. Por lo tanto, y atendiendo a la expresión de ángulo de desviación mínimo, que era igual a 2 veces el ángulo incidente menos el ángulo del prisma, o 2 veces el ángulo refractado en la segunda cara menos el ángulo del prisma, expresión que vimos de forma teórica en un vídeo anterior y que os animo a que lo veáis. De tal forma que el ángulo de desviación mínima sería 2 por 32,77 grados menos el ángulo del prisma que calculamos que era 45 grados. De esta forma el ángulo mínimo es igual a 20,54 grados. Hay una segunda forma para plantear este ejercicio. Vamos a ver la segunda forma y vosotros elegís la que más fácil os resulte. Ya tenemos aquí el prisma. Ahora vamos a realizar de nuevo el haz. Se encuentra con la normal, se refracta y sale de forma paralela a la base del prisma, más o menos. Esta es la propagación del haz. Aquí se encuentra, como sabéis, la normal a esa cara, a esa segunda cara, y sale exactamente con un ángulo emergente exactamente igual que el incidente. Aquí tengo el 1, el ángulo, y aquí tengo el ángulo refractado 2. Aquí tengo el incidente 2 y aquí tengo el refractado 1. Vale, ¿cuál es la segunda forma de enfocar el ejercicio? Pues podríamos tener en cuenta, si sabemos que este ángulo es A, vale, tengo este ángulo que hemos dicho que es el ángulo del prisma. Estaría bien que yo, si me centro en este triángulo que tengo aquí arriba superior, si pudiese determinar los otros dos vértices que tengo, este y este, me vendría genial, ya que yo sé que el ángulo que suma los dos es 90 grados. Aquí tengo claramente que el ángulo que suma esos dos ángulos es 90 grados. Por lo tanto, te podría decir, si me centro en el eje de la izquierda y llamo al ángulo en negro alfa, podría decir que alfa más el ángulo refractado en la primera cara es igual a 90 grados. De ahí podría determinar R sub 1 siempre y cuando conozca alfa. ¿Cómo voy a obtener alfa? Pues alfa la voy a obtener gracias al triángulo de arriba. ¿Por qué? Porque el triángulo que he dibujado en negro, si llamo al ángulo de la derecha beta, tengo que ese triángulo es A más alfa más beta igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Alfa va a ser igual a 90 menos R sub 1. Más beta va a ser igual a 90 menos I sub 2. Igual a 180 grados. Como la condición de ángulo mínimo establece que el ángulo incidente I sub 1 es igual que el refractado en la segunda cara, también se va a cumplir como condición que este ángulo refractado R sub 1 va a ser igual que el incidente 2 en la segunda cara. Por lo tanto, en esta expresión que he obtenido aquí, teniendo en cuenta que A es 45, tendríamos 45 más 90 menos, voy a unir ya estos dos ángulos, menos 2R sub 1 más 90 igual a 180 grados. De aquí despejo R sub 1, tengo que 2R sub 1
es igual a 45 más 180 menos 180. Despejando R sub 1 nos sale 180, se nos va, 45 grados partido 2, tendríamos 22,5 grados de ángulo refractado en la primera capa. Y una vez que tenemos ese ángulo, pues ya sé que es también igual a I sub 2 incidente de la segunda cara, y para calcular el ángulo de desviación mínima, que como sabemos viene por aquí y viene dado por este ángulo, para determinarlo y de forma teórica sabemos que ese ángulo mínimo de desviación es igual a 2 veces el incidente menos A o 2 veces el refractado menos A. Si yo he conseguido obtener el refractado 1 por la ley de Snell, puedo determinar el incidente 1 de esta forma. Como siempre hacemos n sub 1 por seno de I sub 1 igual a n sub 2 por seno de refractado 1. De aquí despejo que el seno del incidente 1 es igual a n sub 2 por seno de R sub 1 partido n sub 1. N sub 2 sabemos que es raíz de 2 por el seno de R sub 1, que lo hemos calculado, es 22,5 grados partido 1. Por lo tanto, tengo que el incidente es el arcoseno de raíz de 2 por seno de 22,5 grados, y ese ángulo, igual que de la forma anterior, nos sale, salvo error o omisión, nos sale que es 32,77 grados. De tal forma que el ángulo de desviación mínimo podemos determinarlo como 2 veces ese mismo ángulo menos el ángulo del prisma, que es 45 grados. De tal forma que ese ángulo de desviación mínimo nos sale 20,54 grados. Por lo tanto, tenemos una segunda forma de hacerlo, y es centrándonos en el triángulo superior.